Buenas tardes, nuestro parásito de interés es la Tirofilaria immitans o verme del corazón. Está presentado por Sara Valeria Ríos, Nicole Dayan Ibáñez y Emi Natalia Teortúa. La clasificación taxonómica del Dirofilaria immitis. Su taxonomía se compone por el Phylum Nematelmintes de la clase Nematoda del orden Spirurida, del suborden Spirurina, de la superfamilia Filoridea, de la familia Filaridae, del género Dirofilaria y de la especie Immitis. Su morfología, pues en esta fotografía de microfilaria de Dilofilaria immitis se alcanza a ver el nervio en anillo, el poro excretor, la célula excretora, la primera célula genital, el poro anal y la última célula de la cola. Podemos observar la fotografía microscópica del aparato reproductor de la hembra del parásito. La Dirofilaria immitis es un nematodo filiforme y cilíndrico de color blanco que posee cutícula con extracciones transversales y longitudinales que en su extremo anterior, encontrando unas aperturas orales pequeñas con labios. Tienen una cápsula bucal rudimentaria. En esta fotografía microscópica se puede observar al parásito desde el extremo caudal. Este no posee órganos de fijación, tiene 10 pequeñas papilas cefálicas y no tiene faringe. La fotografía microscópica del orificio de la salida del nematodo. El esófago en su proporción anterior es muscular y en la posterior es glandular. Su ano se ubica en la posición subterminal. Los individuos presentan dimorfismo sexual. La siguiente fotografía es microscópica de los bordes de la membrana externa del nematodo. La hembra de la Dilofilaria immitis mide entre 13.5 a 30 centímetros de largo y entre 1 a 1.3 milímetros de diámetro. La vulva se encuentra ligeramente detrás del esófago y su extremo caudal es redondeado y no enrollado. Son ovíparas, por lo que liberan microfilarias a la circulación. Los machos, por lo contrario, son de menor tamaño y miden entre 9.5 a 20 centímetros de largo y entre 0.7 a 0.9 milímetros de diámetro. El extremo posterior finaliza en una espiral que posee espículas desiguales en forma y tamaño. La derecha es corta y roma, con un tamaño entre 175 a 229 micrómetros de longitud, y la izquierda larga y afilada con un tamaño entre 300 a 375 micrómetros, y no posee gubernáculo. El extremo posterior posee dos pequeñas aletas laterales, 4 a 5 pares de papilas preanales, un par de papilas grandes y 4 a 5 papilas postanales. Estos se localizan típicamente en los espacios tisulares y las cavidades orgánicas e incluso se encuentran en el sistema vascular o linfático. Todos los filaroides se transmiten con los insectos chupadores de sangre, en los que los embriones vermiformes, llamados microfarias, y se desarrollan hasta alcanzar la larva fase 3. Bueno, la distribución geográfica de la hidrofilaria es un problema a nivel mundial, ya que se ha reportado en todos los continentes, y en Europa lo vamos a encontrar en países como España, Portugal, Francia, Italia. Lo vamos a encontrar en casi todos los países de Oceanía, en el 50% de África y en todo el continente americano, a excepción de Chile y la Antártida. Este parásito es prevalente en zonas templadas, tropicales y subtropicales, estando estrechamente relacionada con la presencia de hospederos intermediarios, en este caso el mosquito. La prevalencia local de la infestación por dilofilarias depende de la abundancia de mosquitos, que a su vez depende del tipo de extensión de reservas de agua, por ejemplo, el agua estancada, ríos y lagos, y también la prevalencia estacional por la temperatura y la humedad.
Varios factores medioambientales que van a predisponer la aparición de este parásito va a ser la población de hospederos susceptibles, es decir, aquellos que el parásito infecte, tanto hospederos definitivos como intermediarios. Reservorios de agua para los mosquitos en donde ellos se van a reproducir y van a poner sus larvas. Y pues las condiciones climáticas que tengan una temperatura alrededor de mm, alrededor de los 27 a 14 grados centígrados y la presencia de humedad. Se dice que el incremento de la dilofilaria en los últimos años fue producido por la introducción de perros infectados en zonas no endémicas. Por ejemplo, el transporte de mascotas de un lado a otro cuando éstas se infectan, además del incremento en la población en áreas rurales o hábitats naturales, es decir, cuando se construyen en bosques, selvas o cercano a ríos o lagos. Y también el cambio climático que ha hecho que la temperatura aumente en algunas zonas, haciendo que los mosquitos tengan un mayor desarrollo en donde no las había antes. También se ha hablado de la creciente población de mascotas en situación de abandono, en las cuales no hay pues un control de la higiene y pues son propensos a sufrir de estas enfermedades y a ser reservorio de ellas. Este nematodo es transmitido por varios vectores, artrópodos hematófagos, tales como los mosquitos de la familia Culicidae. En los géneros más comunes encontramos los anófeles, los aedes y los cules, los ocletatus y algunos arácnidos de la subclase de la carínida. Si bien en la literatura se han reportado más de 70 especies de culínidos que incluyen los géneros Aedes, Anopheles y Culex, son considerados hospedadores intermediarios y vectores biológicos de algunas de las más importantes enfermedades zoonóticas, como por ejemplo la malaria, el virus del dengue, la fiebre amarilla, el chikungunya, el malayo, la encefalitis equina del este, la del oeste venezolana, la del oeste de Nilo y siendo entre muchísimas otras enfermedades de origen zoonótico. Este parásito no solamente afecta a animales domésticos, sino que también afecta a animales silvestres, entre los cuales podemos encontrar a los órdenes Archaeodáctyla, carnívoro, dentados, lagomorfa, Parisodáctyla y primates y roedores, y pues en el caso del humano también accidentalmente. Bueno, el ciclo de vida. Bueno, primero, la hembra del mosquito pica la piel del perro infectado e ingiere las microfilarias que pues en este momento se encontrarían en la L1 y estas se van a desarrollar en el mosquito y luego van a migrar al intestino, bueno, exactamente al homocele. Bueno, el nematodo de la dirofilaria tiene 5 estados de larva, de larva 1 a larva 5 y pues la última es la fase adulta. La muda a la L2 dura alrededor de 2 días y a la L3 alrededor de 13 días después de la ingestión pues, por el mosquito. La larva detiene el desarrollo a temperatura por debajo de los 14 grados centígrados, pero aún así pueden sobrevivir en el mosquito en un estado pues parecido a la invernación y pueden completar el desarrollo cuando las temperaturas se normalicen. Mm, bueno, cerca de los 17 días después de que el mosquito ingirió la larva, esta pasa a la larva 3 y se desplaza hacia los túbulos de Malpighi en alrededor de 24 a 76 horas. Allí penetra en el citoplasma de las células primarias y luego de esto
En los primeros 4 días, el parásito se vuelve móvil, se acorta y se ensancha, tomando como la forma de una salchichita. Esto ocurre en la cabeza y el labio del mosquito, además también se puede encontrar en los órganos genitales de las hembras. La L3 puede medir aproximadamente 1 milímetro de largo y se transmite de un animal a otro cuando el mosquito se alimenta dejando el aparato bucal y depositándose sobre la piel. Y pues esta sería la larva infectante, como lo vemos aquí en en el punto 2. Bueno, una vez la larva atraviesa, la larva infectante atraviesa la piel, migra y continúa su desarrollo en las localizaciones intermedias como la membrana submuscular, el tejido subcutáneo, las capas serosas, el tejido adiposo y pues puede llegar a los músculos. Y posteriormente se dirige al tórax, luego llega al abdomen, pasando a L4 o a L5. La muda de L4 ocurre de 3 a 12 días después de la infección y esta se le conoce como la forma juvenil y se encuentra en la circulación venosa. Los vermes juveniles también pueden ser llamados L5, pero pues esta es la fase en la que se encuentran más maduros, que es en algunos meses más. Bueno, posteriormente se trasladan al torrente sanguíneo a través de las venas periféricas hacia el corazón, llegan a las arterias pulmonares caudales y de los 75 a 90 días después de que el mosquito lo dejó en la piel del perro, em, pues más o menos en el día 100 las larvas ya miden alrededor de 3 centímetros de largo y a los 120 días los vermes se vuelven sexualmente maduros. Inician la cópula y después continúan reproduciéndose por más de 5 años. Libe- eh, bueno, alrededor de 5 años pueden durar y liberan microfilarias en perros adultos de alrededor de 5 a 7 años. Y esto lo pueden hacer alrededor de 30 meses. El parásito pues, se aloja normalmente en el ventrículo derecho y en las arterias pulmonares. El ciclo puede completarse aproximadamente a los 184 días y el hospedador definitivo comienza a ser microfilarémico de los 6 a 9 meses después de la infección. Estas microfilarias emigran intravascular y extravascularmente por todos los órganos, eh, pudiendo pasar de la madre al feto transplacentariamente, y esto permite que detectárselas a los cachorros. Sin embargo, las larvas que son transmitidas de forma transplacentaria no se convierten en adultos, ya que requieren como pasar por el hospedador intermedio para hacer el desarrollo a la L3. Em, pues ya que no logran este desarrollo, son destruidas por el sistema inmune. Y otra cosa que se puede nombrar es que las microfilarias pueden pasar a través de las transfusiones sanguíneas de un perro a otro. Patologías causadas por la dirofilariemitis. Las lesiones provocadas por deimitis son numerosas y graves. Normalmente los parásitos se encuentran en mayor número en los lóbulos pulmonares caudales. La mayor carga parasitaria se llega a encontrar en el ventrículo derecho e incluso en la aurícula derecha y también en la vena cava caudal en casos de parasitaciones masivas. Las manifestaciones clínicas son principalmente las de una enfermedad vascular, pulmonar, con hipertensión. Inicialmente, las lesiones de la enfermedad ocurren en las arterias y en el parénquima pulmonar.
Las patologías usualmente se inician con una endarteritis de la arteria pulmonar y sus ramas y progresa como un engrosamiento de la íntima arterial. La endarteritis pulmonar proliferativa, la cual debido a presencia de parásitos adultos que ejercen contacto directo con los vasos sanguíneos de los lóbulos pulmonares caudales y accesorios principalmente, provocan alteraciones en las grandes arterias pulmonares. La hipertensión pulmonar, donde hay una importante reducción de la luz arterial y de la elasticidad del sistema arterial pulmonar. La hipertrofia e insuficiencia cardíaca se da cuando la endoarteritis pulmonar provoca pérdida de elasticidad de las paredes arteriales y además persiste la oclusión. Se eleva la presión arterial para mantener la alta presión de perfusión que se requiere para mover la sangre a los pulmones. Hay un incremento del trabajo cardíaco y en un periodo aproximado de 9 meses. Los efectos de la hipertensión pulmonar son compensados con la hipertrofia del ventrículo derecho. Si se reduce o elimina el flujo de sangre principalmente a los lóbulos pulmonares caudales, como consecuencia puede aparecer un desequilibrio ventilación-perfusión con la consiguiente hipoxia. Cuando los animales presentan una vasoconstricción hipóxica generalizada como resultado de una enfermedad pulmonar, la insuficiencia cardíaca derecha resultante va a darse como el corazón pulmonar. Este síndrome solo se da en perros sometidos al ejercicio, ya que las altas cargas de vermes pueden encontrarse con mínimos cambios cardíacos si el perro es sedentario. Alteración del parénquima pulmonar. La alteración del parénquima pulmonar, venas y bronquiolos, lugares donde no llegan los vermes, son atribuidos a factores de crecimiento derivados de las plaquetas y a otros factores tróficos que difunden desde la arteria pulmonar lesionada. El septo alveolar desarrolla edemas e injurias. Los cilios bronquiales de la columna epitelial se dañan y terminan como tal en necrosis. La afección de las arterias pulmonares como tal lo que hace es aumentar la permeabilidad de las superficies vasculares al plasma y a las células inflamatorias. Entonces aparece un edema o inflamación periarterial con formación de infiltrados intersticiales y alveolares. Esto compuesto en esencia por eosinófilos y neutrófilos. El fuerte flujo sanguíneo microvascular provoca la ruptura de las células endoteliales, incrementando la permeabilidad. La fibrosis como tal que se genera no es reversible y contribuye a disminuir el área de intercambio gaseoso. Esto aumenta la resistencia vascular pulmonar y pues la gravedad de este tipo de cambios está directamente relacionada con la gravedad de las alteraciones de las arterias pulmonares, la tromboembolización, y esto aumenta la permeabilidad agravando el edema perivascular. Como afecciones alternas o que pueden generarse debido a la infestación de limitiis, tenemos la lesión renal, donde la glomerulonefritis membranosa se presenta pues en los perros con dirofilariosis crónica. Esta glomerulopatía es causada por adhesión de inmunocomplejos en la membrana basal como tal del glomérulo, provocando su engrosamiento con la consiguiente obstrucción de los capilares glomerulares. También se tiene una lesión hepática, donde el hígado de los perros con hipertensión pulmonar suele presentar congestión pasiva, que no afecta la funcionalidad, mientras que cuando hay una insuficiencia cardíaca, existe una congestión venosa crónica y el hígado está más afectado e infringe su funcionamiento, y se da la retención de sangre, la cual provoca hematomegalia y disfunción de los hepatocitos. Bueno, el síndrome de la vena cava. Esta es una variante de la dirofilariosis. El parásito como tal en su estado adulto reside principalmente en las arterias pulmonares del hospedador. Se mantienen estos vasos gracias a la circulación sanguínea, pero cualquier incidente en esta circulación puede dar como resultado una hipoperfusión transitoria o mantenida como tal de la arteria, y hace que los vermes caigan a través de la válvula pulmonar en el ventrículo derecho. Los perros que padecen una dirofilariosis clínica grave
pues suelen presentar anomalías hemodinámicas, estas como hipertensión pulmonar y disminución del gasto cardíaco. Si la entrada de los parásitos es en masa en el ventrículo derecho, pues la cantidad de estos vermes sería un factor pues desencadenante del síndrome, ya que pues ahí se van a desarrollar como tal las larvas convirtiéndose en adultos y se va a generar una infestación. Los parásitos migran como tal hacia la aurícula derecha, trepando por el aparato valvular tricúspide, y si el número de parásitos es grande, los primeros van cayendo mientras que los anteriores los van forzando hacia el interior de la vena cava. Y una vez las dirofilarias se han situado en el orificio de la válvula tricúspide y se han producido regurgitación, el flujo de salida es demasiado débil, casi que imposible. Si la masa de vermes es lo bastante grande o si se entrelazan unos con otros, las fuerzas como tal no son suficientes para que salgan. Esto quiere decir que es cuando un verme cae en la válvula, es imposible que salgan, por eso se desarrolla la anomalía justo allí. Cuando la presencia del parásito está en la aurícula derecha, la vena cava caudal y en ocasiones venas hepáticas, pues se provoca una obstrucción del retorno sanguíneo, elevando pues la presión venosa como tal, que eso es lo que más agrava la anomalía. Bueno, como prevención general de la dirofilarianitis tenemos la desparasitación tanto en adultos como en cachorros. De los vermes adultos se debe usar adulticida durante 15 días y para los vermes larvicidas una vez al mes. También es recomendada la ivermectina administrada en tabletas como prevención de la infestación. Esta debe administrarse dentro de los 30 días posteriores a una posible picadura. Y esta actúa frente a L3 y L4, impidiendo pues que prospere como tal la larva adulta en los vasos sanguíneos pulmonares. También se recomienda la limpieza o la eliminación constante de los depósitos de agua, esto usando borato de sodio, y también el control larvario de los mosquitos mediante detergentes.